En Corrientes, al menos, hasta ahora no funcionaba. Recién ahora se está haciendo más la parte oral. Entonces, hasta el año pasado que no funcionaba todavía el protocolo este de la oralidad, ¿qué funcionaba? Y lo que funcionaba eran, venía a declarar un testigo, listo, venía a declarar otro testigo y se iba, venía a declarar otro testigo y se iba a su casa. O sea, no había ni una posibilidad de enfrentarlos uno con uno para hacer el careo. Hoy en día, en la provincia de Corrientes se está haciendo un protocolo de oralidad en el cual vienen y declaran los testigos en forma oral, se filma y se los hace esperar a los testigos afuera. Entonces ahí sí existe una posibilidad de que se pueda llegar a empezar a utilizar lo del careo. ¿Está? Pero en el día de mañana ustedes van a ver que son prácticas procesales que pueden estar en uso o caer en desuso, pero es de acuerdo a cómo se vaya dando la normativa o los reglamentos, las acordadas que modifiquen el proceso en un determinado lugar, ustedes van a poder ir viendo qué se puede utilizar de las herramientas que ven acá. ¿Está? Bueno. ¿Qué más? Esto cae un compañero mío ya. ¿Está? ¿Vos seguís pasando el pobre? Sí, sí. Bueno. ¿Quién va a hablar? Claro, es que lo que toca ahora. ¿Lares va a hablar usted? Sí, doctor, estaba activando el audio. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, ¿cómo se empieza el interrogatorio a los testigos? El interrogatorio a los testigos empieza con el interrogatorio preliminar, que es donde se le pregunta por sus datos personales, nombre, edad, profesión, domicilio, si es pariente o no de alguna de las partes, si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo o enemigo, o, si tiene alguna diferencia, digamos, con alguna de las partes, y si es dependiente, acreedor, deudor, o tiene algún otro tipo de relación con el testigo, con las partes. El objetivo de este interrogatorio es, primero, eh, identificar fidedignamente al testigo, asegurándose de que sea el mismo que fue ofrecido por la parte. Verificar que no sea uno de los testigos excluidos y oportunamente el juez valorará su idoneidad y la eficacia o atendibilidad de su testimonio. Eh, ya entrado en el interrogatorio propiamente dicho, después de prestar juramento de decir verdad o formulada su promesa, el testigo puede ser interrogado libremente por el juez y si la parte proponente presentó el pliego de preguntas, se atendrá a ese interrogatorio y, y después, si la parte proponente quiere ampliar su interrogatorio verbalmente, lo puede hacer siempre y cuando las preguntas sean conducentes para el pleito, para el tema que se está discutiendo en el pleito, y la contraparte también tiene la facultad de repreguntar en forma libre, o sea, no tiene la obligación de atenerse al interrogatorio propuesto por la parte que ofreció el testigo, sino que puede hacer otro tipo de preguntas, pero siempre conducentes al pleito. Y el juez siempre mantiene la facultad de ampliar eh, eh, esas preguntas y también la de eliminar cuando él eh, o que nada a veces determina que las preguntas son inconducentes o las respuestas no tienen, digamos, no son importantes para el pleito, puede eliminarlas. ¿Para el quién? Para el pleito, o sea, Para el se le pleito. preguntan cosas que nada que ver, digamos, con lo que se está discutiendo. También puede prescindir no solamente de la pregunta, sino de continuar el interrogatorio sí, si se demuestra que tanto las preguntas como las respuestas son ineficaces. El testigo tiene que responder sin acudir a ningún tipo de anotaciones, salvo que se lo autorice digamos, por contener algún tipo de dato técnico o una fecha, no sé, que sea importante para el pleito. Siempre se le preguntará al testigo sobre la razón de sus dichos.
se denomina así a... él tiene que decir cómo o por qué tiene conocimiento de lo que está testimoniando. Es decir, si es por conocimiento propio o por referencias. Entonces, de esa manera, el juez puede valorar la eficacia de su testimonio, la fuerza de su testimonio. A ver, ¿qué significa eso? Explíqueme un poquito, Lares, ¿qué significa eso? Y, por ejemplo, siempre tomando el tema este de la demanda que estamos trabajando, si fuera un accidente de tránsito, si él se le pregunta, si, o sea, el conocimiento, ¿cómo era? La razón de su dicho, por conocimiento propio o porque le dijeron que pasó de tal manera. Eso sería... ¿Cómo? Termina de explicar, bueno, y le falta cerrar la oración. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ahí el juez, obviamente que tendrá mucha más fuerza su testimonio si dice, no, por conocimiento propio, porque yo vi que pasó de tal manera, no porque escuché o porque los que estaban alrededor dijeron así, o sea. ¿Tiene más fuerza, menos fuerza, tiene poca fuerza? ¿Cómo es el tema ahí? No, tiene mayor validez, mayor fuerza de convicción si es por conocimiento propio. ¿Y de la otra forma? Y de la otra forma ya valorará el juez, digamos, si... No. Les explico, chicos. Vamos a arrancar. Primero de todo, vamos a arrancar otra vez del comienzo. Es importante que el testigo, al declarar, por eso que yo siempre les digo, uno al testigo le recuerda. Además estamos... no le En confianza. explicar. O sea, uno al testigo lo llama para explicarle cómo funciona el tema de la audiencia. Uno tiene que explicar cómo es, cómo funciona. Y bueno, ¿por qué? Porque también un testigo puede confundirse, un testigo se puede equivocar o manifestar cosas que al punto de vista técnico que a nosotros nos interesa, al punto de vista legal y jurídico, de la forma de cómo se debe realizar el procedimiento, te pueden quitar todo tipo de valor. Entonces, es importante que si un testigo va a declarar, a ver, primero de todo, se le pregunta, ¿cuáles son las preguntas que vamos a empezar una por una, de las del 441? ¿Qué es lo que se le pregunta? ¿Qué cosas son las más importantes, sacando más allá del nombre, edad, profesión? ¿Qué es lo que se le pregunta primero? ¿Va dirigido a mí la pregunta o al curso? Sí, a usted, Lares, a usted. Bueno, se le pregunta qué es lo que sabe sobre tal hecho. Digamos, No. Cuando arranca lo del 441, sacándole el nombre, edad, estado, profesión y domicilio, ¿qué más se le pregunta en el interrogatorio preliminar del artículo 441? Ese es el nombre correcto. ¿Qué se le pregunta? Se cortó todo, no sé si fue para mí, Marcelo. Ah, no, la mía es. Y si tiene, permiso, doctor, si tiene interés, es mi compañero del grupo, así que si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o no, o es enemigo, si es dependiente, acreedor o deudor, son algunas de las preguntas que siempre se hacen. O si es pariente, Si es pariente. Bueno, o tiene afinidad alguna con alguna de las partes. A ver, don Sotelo, ¿qué tiene, o Lares, cualquiera de los dos, qué tiene que responder el testigo para que a mí me sirva esa declaración, si es que yo soy el abogado que ofreció ese testigo? Y si yo soy abogado de la contraparte, ¿qué me gustaría que diga el otro testigo? Si soy abogado de la contraparte, doctor. ¿Cómo? Si soy abogado de la contraparte, me sirve que diga que sí, que tienen vínculo. Claro. Y si soy abogado de la parte, si es mi testigo, tengo que enseñarle que diga que no. Se cortó el doctor. Se cortó lo de Marcelo. Claro, generalmente uno cuando hace las preguntas, o sea, en realidad el abogado no pregunta nada. Siempre pregunta al audiencista o al proveyente o el que está tomando la audiencia, y el abogado no puede hacer, o sea, siempre se para atrás del testigo, y el testigo es el que va a responder. Obviamente, como dijo el doctor, se le recuerda o se le refresca la respuesta que tiene que dar ante este tipo de preguntas. O sea, generalmente que no tiene interés, que no tiene parentesco, que no es amigo, que no es enemigo, obviamente para que su testimonial, para que su declaración testimonial tenga validez.
Así es. ¿Ahí se escucha? ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, como le venía diciendo Andrés, ¿se escucha ahí o no? Sí. Sí, doctor. Sí. Bueno, es recordar al testigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tiene interés en el pleito, hay mucha gente que te dice, yo tengo interés en que se haga justicia. A ver, si vamos al... Sí, no es no es la respuesta correcta tampoco, doctor. Claro, o sea, probablemente el testigo esté incluso por decir la verdad, probablemente el testigo sepa, haya visto todo, tiene una fuente de prueba importantísima para el proceso, pero ¿qué pasa? Vos te podés encontrar que en el interrogatorio preliminar arrancó diciendo, sí, yo no soy amigo, no soy pariente, pero tengo interés en que se haga justicia. ¿Qué implica eso? Que todo lo que está abajo en su declaración no sirve para nada. ¿Está? O la otra, el día de mañana, ustedes se van a encontrar que hay algunos testigos que el abogado de la contraparte, ustedes saben que el abogado de la contraparte, los testigos son recontra falsos. El abogado de la contraparte, ustedes saben, le enseñó, la contraparte le enseñaron todo, es todo mentira lo que está diciendo. O sea, o acuérdense lo que yo estoy diciendo, acuérdense, hay veces que no interesa si es verdad o es mentira. Lo que interesa es lo que está en el proceso. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si lo que está diciendo el testigo, más allá de que relata lo que sucedió, que pónganle que fue verdad todo lo que él está diciendo, y es el testigo de la contraparte, y ustedes le preguntan en el final, que en el final es por la razón de sus dichos. ¿Sí? Por la razón de sus dichos significa, si lo que está diciendo es, como dijo hoy, es de público y notorio conocimiento, y si lo que dijo lo sabe por conocimiento personal o porque se lo contaron. ¿Está? Hay veces que el testigo no dice, no, no es público, no, eso yo no me sé. Entonces significa que supuestamente el público en sí no puede saber. Y lo otro, ¿y cómo sabe? Y ahí automáticamente dice, no, no, porque me contaron. Todo eso es lo que se denominan los testigos de oídas. Ese es el nombre, testigo de oídas. Un testigo de oídas no sirve. ¿Por qué? Porque todo lo que declaró nunca vio ni percibió, sino que se lo contaron. ¿Está? Entonces es importante que cuando va a declarar un testigo, nunca diga, si es el testigo de ustedes, por eso que yo digo que al testigo por ahí se le recuerda, pero hay cosas que hay que enseñarle al testigo. Al testigo vos le vas a enseñar que cuando se le pregunta lo que se conoce en el interrogatorio preliminar del 441, que es lo primero, nunca un testigo tiene que decir que le conoce, que es amigo ni que es enemigo. Pero sí tiene que decir qué cosa, que conoce a las partes, porque si vos no conocés a las partes, ¿cómo podés estar en el conocimiento del hecho? Claro, ¿cómo vas a estar declarando en el juicio? ¿Entienden? Y una declaración, y en el final, en el cierre del testimonio, cuando se le pregunta por la razón de su dicho, si el testigo dice que lo que sabe porque se lo contaron, arruina todo el testimonio. ¿Está? Porque él de última puede decir, yo vi lo que pasó lo que contesté en la pregunta 1, 2, 3, 4, 5. Si él quiere decir, lo de la pregunta 6 nada más es lo que a mí me contaron. ¿Está? Pero si él simplemente dice, me contaron, automáticamente pierde efecto todo lo declarado. ¿Entendieron, chicos? Porque eso queda constancia en el acta, o sea, cuando el testigo está relatando, esa es la parte que hoy se me pasó por alto, pero es a viva voz, es decir, que se transcribe tal cual lo que dice el testigo o lo que se está diciendo. Si el testigo dice, porque me contaron, en el acta va a decir, dijo que le contaron, o sea, y no hay vuelta atrás sobre eso. ¿Está? No se puede retractar entonces. Se puede, o sea, no se puede retractar, pero, o sea, se retracta, va a estar todo escrito, que va a estar dicho primero, sí, esto fue así, después al rato, ay, no, en realidad no, pero no es que se va a cambiar la respuesta por la que vos dijiste. Una vez que está redactado en el acta, queda así, sería, no hay forma de volver para atrás. Y obviamente que una declaración donde el testigo dice, sí, en realidad no me acuerdo, o en realidad no era el auto rojo, y después dice, sí, en realidad creo que era el auto rojo, o sea, no tiene convicción lo declarado por el testigo. No es lo mismo que un testigo diga, sí, era el auto rojo que vino por tal lado y le chocó. Que muy distinto es, sí, no me acuerdo, creo, no sé, era primero el gris, después dice, no, era el rojo. Por más que uno diga, no voy a cambiar, quiero dejar constancia de cambio. Eso es lo que no le da una convicción suficiente a la declaración del testigo. ¿Seguimos, Lare? Bueno,
Bueno, estábamos en el tema de la razón de sus dichos. Y bueno, el testigo siempre debe dar la razón de su dicho, como estábamos hablando recién, si por conocimiento propio o por referencias. Las preguntas del interrogatorio no deben contener el fundamento de la respuesta, o sea, no deben ser indicativas o sugerentes de la respuesta, las cuales deben ser expresadas por el testigo en forma espontánea, sin que sea respuesta a insinuaciones directas o indirectas. A posteriori de eso puede pasar que la parte que lo propuso amplíe el interrogatorio en forma verbal, de lo cual se dejará constancia en el mismo acta, y así como de las respuestas. Sin perjuicio de las facultades del juez también de preguntar lo que él considere pertinente. Y vuelvo a reiterar que la contraparte también puede formular repreguntas al testigo. En este punto de las repreguntas, el Código Procesal de la Nación adoptó el criterio jurisprudencial de que la contraparte puede preguntar libremente, siempre que sean conducentes. Creo que esto ya lo dije. Sí, ya lo dijo, pero en realidad les aclaro, a ver, porque usted está diciendo como que parece que recién el tema de conducentes recién entra a jugar cuando estamos hablando de las repreguntas. No, o sea, desde que arranca la audiencia. Todo el interrogatorio. Claro, porque usted, Claro, usted todo todas las veces hizo mención, más, claro, usted hizo mención todas las veces de que eso es cuando está repreguntando. No. Desde que arrancan las preguntas, sean las preguntas que están escritas en el pliego, las que se hacen las ampliatorias, que son las que, a ver, les explico. Primero hace las preguntas las que están en el pliego. Si no están en el pliego, hace las preguntas verbalmente. Pero si están en el pliego, después el abogado que ofreció es el que sigue, nuevamente el que sigue en el orden para poder ampliar, y se llaman ampliatorias. Y el abogado de la contraparte, luego que terminan las ampliatorias, puede hacer las repreguntas. ¿Está? Así es. Y después, la pregunta, Lares, ¿puede otra vez volver a hacer preguntas el que ofreció el testigo después que existieron las repreguntas? No. No, porque... No, el orden es... Ahí ya está. Sí, el que ofreció hace las preguntas, después la ampliatoria, y después el otro abogado las repreguntas. ¿Está? Doctor, una pregunta. Sí. Antes, Diego, también creo que escuché que dijo que el juez puede iniciar o no. ¿Puede iniciar haciendo preguntas? No. El juez nunca inicia el juez. El juez no va a iniciar nunca. El juez no va a iniciar porque normalmente se inicia con las preguntas que están en el pliego. El juez puede ir agregando ampliatorias, después, después pedir que se vayan aclarando algunas respuestas. Y puede también hacer algunas preguntas a los testigos cuando termina de declarar. El juez tiene la facultad de decir. Pero lo importante es lo que hoy también le quería decir. Lares parece que hacía mención como que solamente las repreguntas estaban sometidas a lo que es que sea controvertido y conducente. No. Todas las preguntas, desde la primera, la ampliatoria, la repregunta, están sometidas a todas las mismas reglas, que no pueden ser que induzcan la respuesta, que no sean sobre hechos, que no versen sobre hechos que sean controvertidos y conducentes a la cuestión, ¿está? Que no, y todo lo que habíamos explicado, que no puedan... no sean sobre cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas, que sean preguntas en las cuales el testigo se pueda sentirse afectado en su honor. Bueno, entonces, todas las preguntas van sometidas. Pero ahora la pregunta para Lara es, ¿qué pasa si una pregunta que está hecha por el oferente, o al momento del pliego, o al momento de la ampliación, o por la otra parte, en la repregunta, no cumple lo que acabamos de explicar? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Porque hasta ahí es todo, siempre lo que digo, acá es todo el deber ser, pero ¿y después? Si las preguntas no son conducentes y esas cosas. Sí, o si la pregunta es, sugiere la respuesta, si la pregunta afecta al honor, etcétera. El juez o el que lo reemplace puede decir, no, ya te expliqué hace un rato que nunca está un juez y el que toma audiencias es alguien que no es abogado, que no tiene ni idea de que existe el código que dice esto, de lo que estamos explicando en clase. Ni idea. ¿Es la contraparte la que objeta ahí o no? Es la contraparte. La que puede objetar. Si no objeta, pasa igual.
¿Queda? Correcto, correcto, Mega. ¿Está? Y si objeta, ¿qué pasa después? ¿Qué creen ustedes? A ver. Primero, Y Mega, el ¿cómo juez puede va a valorar. objetar? A ver, Olares, Mega, cualquiera de los dos, ¿cómo se objeta? ¿Cómo hace? ¿En el momento, doctor? En el momento, en el mismo acto. Muy bien. ¿Cómo? ¿Por escrito o verbal? ¿Verbal? Totalmente se deja constancia en el acta, doctor. Muy bien. ¿Y después? ¿Cómo sigue? Supongo Bueno, que después- después el que resuelve la nulidad o no. No confundan con nulidad. Nadie está diciendo que es nula. ¿Está bien la diciendo nulidad? Sí, está bien, entendí. No confundan nulidad, no. Estamos diciendo, vas a impugnar una pregunta. Y Ajá, después, impugnar. a ver, ¿quién sabe? No sé. ¿Cómo sigue? ¿Me habla del interrogatorio o de la impugnación? No, ¿cómo sigue el trámite después de la impugnación? Ah, bueno, el juez va a valorar entonces la impugnación y va a decidir al respecto. Puede ser. No. A ver quién sabe. A ver quién sabe. Continúa la declaración. No, tampoco. ¿Se podría reformular la pregunta? No, le falta algo todavía. A ver quién sabe. ¿Quién se gana un puntito? A ver. Puede ser que el abogado le diga que está bajo juramento de todo lo que está declarando. El abogado puede decir lo que De quiera. la contraparte. ¿Y quién es contraparte? Los dos son contrapartes ahí. Hay uno que impugna la pregunta y el otro abogado que hizo la pregunta le recuerda al testigo que está bajo juramento. Pero no tiene nada que ver, porque lo que estamos cuestionando es de que la pregunta está mal hecha. Entonces, la pregunta es, no sé quién es que está hablando porque no veo acá. Godoy, Mesa Brite, ¿puede ser? Sí, profe. Ponele tu cámara porque no se te ve. Estoy toda despeinada. Ah, bueno, va a tener que empezar a peinarte para estar en clase. Bueno, a ver, ¿quién sabe? Lo que estamos diciendo es, se procede a impugnar, yo impugno. Después, a ver, ¿quién sabe? A ver, Pamela Benítez, ¿sabes? ¿Se te ocurre algo? No se escucha nada, Pamela Benítez. A ver. No se escucha, así que el que le veo acá arriba, Puyol, bueno, lo escucho a Benítez. Puyol, a ver, No, doctor. ¿qué pensás vos que se hace? Filipic, ¿Se reformula la pregunta? no, se están olvidando algo, todos se están olvidando algo básico. A ver, Santiago Cáceres, que tiene defensor de pobre, menor y ausente. Ahora habla vos sin representante, te escucho, Cáceres. Estoy buscando acá en el código, pero... Sí, No, es que la pregunta que hago yo a veces no están tan fácil en el código. Román Erika, a ver. Bueno, Román, ¿le escuchamos? ¿Me escucha? Sí. No sé. ¿Nadie sabe la respuesta? Profe, ¿puede ser que el juez da lugar o no? No, todavía no. Se están olvidando No da, algo. aparte el juez no da lugar, hace. ¿Hace lugar o rechaza? La pregunta es, a ver, ¿nadie se le ocurre? Bolilla, principio de derecho, allá Bolilla 4. ¿Quién se le ocurre? A ver. Escalante. ¿Qué principio garantía? A ver. Escalante, María Celeste. Profe, ¿es que la respuesta queda para el proceso? No, qué respuesta. Todavía estamos en la etapa en que, a ver, yo me estoy peleando con Mega. Mega es el abogado de la contraparte. Mega le hace la pregunta para que diga el testigo que el auto venía a 183 kilómetros por hora. Y ahí yo digo, impugno, porque la pregunta es sugestiva. Está sugiriendo la respuesta. ¿Qué pasa después en la audiencia? A ver quién sabe. ¿Puede ser principio de preclusión? No. 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 Ángeles Rodríguez. ¿No? Aunque sea hace señas Ángeles Rodríguez. A ver. Claro. ¿No? Nadie sabe. Principio de defensa en juicio, ¿de qué habla? Filipic.
si uno hace una impugnación, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber? A ver, Mega, No, doctor, no quiero decir cualquier cosa porque no sé. Puede Ryan, resultar en impugnación. ¿qué habla del Ay. principio de defensa en juicio, chicos? A ver, le pregunto. A ver, vamos a una pregunta bien tonta. A ver si entienden. ¿Por qué el juez no dicta sentencia con la demanda nomás cuando se promueve la demanda? Por eso, por el principio de defensa en juicio, tiene derecho a... Por el principio de contradicción o bilateralidad. ¿Y ¿Pero tiene derecho a qué qué? significa eso? Que tiene que haber un proceso. No. No. Porque le tiene que La dar la pregunta- posibilidad al demandado para de contestar. defender su derecho. A ver, Demonte, porque no se entendió nada. ¿Demonte está hablando? Sí, A ver. que la defensa en juicio es que durante el proceso las personas podrán hacer lo necesario para defender su derecho y su persona. ¿Y para eso tiene que tener qué cosa? ¿La posibilidad de qué? De tener abogado. No, la posibilidad de contestar. Tiene que tener la posibilidad de De ser contestar. oído, chicos. La posibilidad de ser... Entonces, si hay un planteo donde vos le planteas algo, ejemplo, la demanda, el otro tiene que tener la posibilidad de contestar la demanda. Si vos tenés la posibilidad de hacer una impugnación, ¿qué tiene que tener el otro? La facultad de Contestar la impugnación. contestar la impugnación, exactamente. O sea, yo le impugno a Mega, yo te impugno a vos, Lares, la pregunta, vos tenés, va a decir, el juez va a decir, bueno, de lo que dijo López Campañer, corra ese traslado, Lares, ¿qué dice usted respecto a la impugnación? ¿Me entendés? Y ahí recién, luego de que vos contestes, recién ahí el juez resuelve. ¿Está? Sí, doctor. Acuérdense, por eso le dije, ¿qué principio? Principio de defensa en juicio. O sea, el principio de defensa en juicio te garantiza de que las partes puedan tener derecho a defenderse. ¿Está? Fundamental. Bueno, y ahí el juez resuelve. Y si el juez resuelve, las posibilidades son, una, hacer lugar a la impugnación. ¿Está? Si hace lugar a la impugnación, la pregunta no se hace. Dos, rechazar. Si se rechaza, la pregunta se hace. O puede ordenar que se modifique. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, eso tienen que aprender. Así funciona para la audiencia de testigo, para la audiencia confesional. ¿Está? Y faltó una parte. Bueno, que después van a saber qué es. En la audiencia, cuando el juez te resuelve, el juez te tiene que resolver en forma fundada. Y contra esa resolución, la parte puede hacer verbal en ese momento. ¿Está? Un recurso de aclaratoria y hasta uno de revocatoria. Todo puede hacer en la audiencia. Y el juez te tiene que resolver. ¿Entienden? Muy bien. Bueno, ahora sí, seguimos. Doctor, para eso, ¿qué tiempo tiene el juez para determinar y dar los fundamentos? Instantáneamente, igual que vos para hacer Resuelve recurso. el momento. El momento, o sea, o sea, en la práctica nunca está el juez en la audiencia, como ya les dije hoy. Por eso que me preguntaba usted, Escalante, ¿eso te lo cuándo? Bueno, en la práctica el juez no está en la audiencia. Entonces, en la práctica, como al que toma la audiencia, normalmente le dicen, escucha, cuando hay problemas, llamale a alguien que sepa solucionar los problemas. Entonces, cuando alguien plantea la primera impugnación, hay dos posibilidades. Los abogados se odian o los abogados más o menos se llevan ahí más o menos. Nunca te va a llevar bien con otro abogado, ¿viste? Siempre tenés que tener un poquito de ahí, lejos nomás los abogados. Entonces, si se llevan muy mal, vos vas a hacer el planteo y el que toma la audiencia tiene dos posibilidades. Le va a decir, escuchá, para que no se siga, para hacer más fácil, más rápida la audiencia, le dice al otro, doctor, ¿qué le parece si directamente modificamos la pregunta? Y el demandado puede decir, no, yo quiero seguir preguntando, entonces le dice, ¿sabe qué? Anote nomás en el acta la impugnación, anote lo que el otro contesta y se resuelve. Y ahí cuando se resuelve es con costas. ¿Está? Si hay buena onda entre los abogados, el abogado impugnante le puede decir al otro, escuchá, vamos a hacer una cosa, espere, antes que responda. Y todo eso tiene que salir al testigo. Cuando alguien va a impugnar, se le hace que el testigo salga, porque el testigo no tiene por qué escuchar, no tiene que escuchar toda la discusión. Entonces, en ese momento, el testigo sale y el que hace la impugnación explica los fundamentos y
Si hay buena onda, le va a decir al otro abogado, mirá, es por tal problema, modificar la pregunta por tal cosa. Y el otro, si tiene buena onda, dice, bueno, vamos a evitar problemas, listo, modifico la pregunta. Pero si no hay buena onda, uno hace la impugnación, el otro contesta, y luego le llevan todo por escrito, el que toma la audiencia imprime y le lleva al juez que está en su despacho. El juez que está en el despacho hace la providencia, vos te quedás quietito ahí esperando, 20 minutos jugando con el celular, mirando el techo, porque no podés hacer nada. Y a los 20 minutos viene el que toma la audiencia y trae por escrito y te lee. Acá el juez resolvió esto, que hace lugar o que rechaza. Y sigue la audiencia. Próxima pregunta, ¿volvé a impugnar? Otra vez, se corre traslado, contesta y espera unos 20 minutos, media hora. Y así funciona. Así es. Donde empezás a impugnar puede tardar horas una audiencia. ¿Está? Bueno, ¿seguimos entonces? Bueno, de todo el interrogatorio se deja documentado por escrito en el acta, y aunque se puede usar otros métodos de dejar constancia, como son la fonograbación o videograbación. Para asegurar el orden en que se produce la testimonial, y evitar que el testigo sea perturbado mientras brinda su declaración, el artículo 446 faculta al juez para sancionar a aquel que lo interrumpa o de algún modo lo perturbe, y le puede aplicar una multa, un procedimiento de una multa, y en caso de reiteración puede duplicar la multa o excluirlo de la sala de interrogatorio. Una vez terminado la testimonial, el testigo debe permanecer en el lugar hasta que se lo autoriza a retirarse, a fin de evitar que tome contacto con otros testigos que lo sucedan en el orden, y a fin de que haya, digamos, se pasen en ello algún dato. Y si por algún motivo un testigo presenció la declaración de otro que sea en forma parcial, el juez va a apreciar eso en el momento de hacer la valoración probatoria. Sobre el falso testimonio, si hubiera indicios graves de que un testigo incurrió un falso testimonio, el juez puede decretar su detención, remitiéndolo al juez competente con testimonio de lo actuado. Eso está en el artículo 449 del Código Procesal de la Se Nación. escucha muy mal, Lares, o yo al menos escucho muy mal. Muy mal, no, se entrecorta todo. Sí. Ah, perdón. Reitero, estaba en falso testimonio. Sí. ¿Se escucha bien ahora? Más o menos, Lares. Bueno. Decía que si hubiera indicios graves de que un testigo incurrió en falso testimonio, el juez puede ordenar su detención y se lo remite al detenido, al juez competente, con testimonio de lo actuado. ¿Se escucha bien o sigue cortándose? Es más o menos como que su micrófono tuviera algún problema o algo. No, está bien, está a la distancia que estoy usando. Debe ser la conexión nomás. Eso se entiende si el testigo está presente en el acto, y si se detectara después que el testigo ya declaró, ya se retiró a su domicilio, donde sea, se remite la actuación al juez competente para que proceda con los pasos siguientes. Cuando la declaración debe expresarse fuera de la jurisdicción del juzgado, con el escrito de ofrecimiento de prueba debe acompañarse ya el interrogatorio, indicando el nombre de las personas autorizadas a diligenciar el oficio, y también dentro del plazo que el juez lo determine, debe expresarse en qué juzgado quedó asentado el oficio, y también oportunamente indicará en qué fecha se le va a tomar la declaración testimonial.
El interrogatorio en estos casos debe quedar a disposición de la contraparte para que dentro del 5.º día pueda proponer preguntas para el testigo. A ver, El juez disculpe, Lare, porque examina ambos. disculpe, Lare, no le estoy entendiendo bien. ¿Usted está hablando de qué caso está hablando? Cuando el testigo reside fuera de la jurisdicción del tribunal. Sí, entonces ahí ¿cómo hay que hacer? En esos casos. Bueno, ahí hay que hacer un oficio al juzgado de la jurisdicción del domicilio del testigo, acompañando, que ese juez de la jurisdicción del domicilio del testigo va a fijar una audiencia en la cual va a proceder a interrogar al testigo con el interrogatorio que se le acompañe. Bueno, ¿y ese cómo interrogatorio llegamos al interrogatorio ese? ¿Cómo llegamos a tener ese interrogatorio para preguntar al testigo? Debe ser acompañado de... ¿Hola? Se lo escucha muy mal, Laren. No tengo medio de corregir, doctor. No sé qué hacer. A ver, Filipic. Estoy con el teléfono, no con... Filipic, lo escucho. Que siga Filipic entonces. O se escucha muy mal, Laren. ¿Filipic ya está? ¿Y Filipic desapareció? Cortó todo Filipic, se fue. Ahí justo salió, doctor. Sí, justo cuando le pregunté, huyó Filipic. A ver, bueno, Sotelo, explíqueme usted, Sotelo, ya que usted estaba también, a ver, explíqueme, a usted se lo escucha re bien, se lo escucha y se lo ve re bien. Cuénteme cómo llegamos al pliego que se va a adjuntar al oficio ley. Habilite su micrófono, Sotelo, porque no lo escuchamos, lo vemos nomás, pero todavía no. Se hace vía exhorto, doctor, se notifica al juez de la jurisdicción donde tiene el domicilio ese testigo y a través de, se envía el pliego. No, pero espere, Sotelo, le estoy preguntando para atrás, ¿de dónde, cómo llegamos a fabricar las preguntas? Profe, Sí, le escucho. ahí puso Filipic que se le cortó la luz. Y su computadora transmite el power, puso. Claro. Así que no sé si va a poder seguir el power. No hay problema, ¿cierto? No hay drama. Seguimos sin power ahí. A ver, dele, Sotelo, le escucho. Sí. Bueno, una vez que es propuesto por una parte ese testigo y se pone en conocimiento de dónde está, dónde tiene el domicilio y si está a cierta cantidad de X kilómetros por el cual no puede estar presente, se pone en conocimiento al juzgado interviniente para que éste remita el pliego, el oficio, a un juzgado de la jurisdicción donde se encuentra esta persona. Pero me sigue sin contestar lo que le estoy preguntando a Sotelo. A ver. La pregunta es, ¿qué preguntas le van a hacer a ese testigo? A ver si así me puede responder. Hola. La pregunta del pliego, doctor. ¿De qué pliego? El pliego de preguntas. Sí, claro que se acompaña. El que es propuesto por la parte y por la contraparte. ¿Cómo funciona? Explíqueme el procedimiento. Sobre determinado testimonio, sobre X persona, se hace un pliego de preguntas. ¿Sí? ¿Quién hace el pliego? La hace la parte que lo propone y obviamente la contraparte. No funciona así. ¿Cómo? No es tan así. O a ver, yo le ofrezco ¿cuál es el primer requisito que hay que hacer cuando yo voy a ofrecer? Yo quiero que declare como testigo, ¿de dónde era Mega vos? ¿Del Chaco era? Montecasero. Huira, no, Chaco no. No, Chaco no. Montecasero. No, Montecasero. Montecasero. A ver, le pregunto a Sotelo. Sotelo, ¿Mega está obligado a concurrir al juzgado, sí o no? Si vive allá. Sí, doctor. No, si vive a más de 60 kilómetros. No, perdón. Sotelo anuló su micrófono ahí nuevamente. No, doctor. Ahí. No. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar? Yo quiero ver, a ver, yo esta tarde digo, le voy a ofrecer como testigo con el que voy a ganar el juicio a Mega. Ahí está Mega, mirá, con esa cara el que me tiene que hacer ganar el juicio.
el que vio todo. ¿Qué tengo que hacer yo para poder llegar a buen puerto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ubicarlo a la persona. No, estamos hablando ya en el proceso. ¿Qué tengo que hacer en el proceso? Un pliego de preguntas, doctor. No, vos no hacés el pliego. ¿De dónde saca el pliego? No. Vos tenés que... ¿Qué es lo que hacés primero? Están perdidos. A ver, ¿cómo se hace procesalmente? Ofrezco la declaración testimonial del señor Fernando Mega, que vive en el otro lado del mundo. ¿Está? No, pues ya pasamos. Usted me dijo que ya pasamos esa parte, por eso no dice referencia. No pasamos porque te estoy preguntando cómo haces el pliego y cuándo lo haces. Eso te estoy preguntando y no me estás respondiendo. ¿Está bien? Al momento de ofrecer los testigos, al momento de ofrecer determinada cantidad de testigos, uno de ellos es Mega. ¿Sí? Y para eso se acompaña un pliego de preguntas. Ahí está. Ahí vos tenés que acompañar o indicar cuál va a ser el pliego de preguntas que le vamos a preguntar a Mega. Está. Correcto. Sí. Bueno, ahora ponete en el papel de juez vos. Yo soy el que dice ese escrito. ¿Vos qué haces o qué tenés que hacer? Tengo que ver qué juzgado está dentro de la jurisdicción donde está Mega. Ubico, que se lo ubique, que él se presente y se le toca. Interrumpo. Se olvidan, vamos otra vez, bolilla 4. ¿Qué es lo que vimos bolilla 4 para todo el mundo? ¿Principio de qué? Dale, Sotelo, recién, digo, hace 5 minutos explicamos. En juicio. Exactamente. Defensa en ¿Y qué juicio. significa eso? Le tienen que notificar por Poder cédula. defenderse. La contraparte tiene derecho a defenderse. Entonces, si yo tuve la posibilidad de ofrecer preguntas y Mega está del otro lado de la provincia, yo no me estoy por ir hasta donde vive Mega. ¿Qué es lo que tengo que tener la posibilidad yo? La contraparte puede también hacer su propio pliego de preguntas. No es su propio pliego, no se confunda. El pliego que va a ir es uno solo. Ajá. Bueno, puede agregar la suya. Agregar la suya. ¿Y qué más? Y bueno, el juez revisa ambos. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más? Chicos, a ver si se dan cuenta. Lo que estamos haciendo es lo mismo que se puede dar en una audiencia en forma verbal, se hace en forma escrita. Entonces, a ver, De Monte. Puede imponer la pregunta y todo eso. ¿Qué es lo que podíamos hacer en la audiencia? ¿Se puede impugnar la pregunta? ¿Quién fue que dijo eso? ¿Robledo? ¿Dónde? Robledo, le pegaste una en el 2020. Bien, Robledo, muy bien. Ahí está. Podés impugnar la pregunta, Robledo. Ahí está, pero habilita tu cámara, Robledo. Encima que le pegaste la pregunta no aparece. Bueno. Era por las dudas. Por las dudas. La pregunta ahora para De Monte. Si vos estás litigando en contra mío, De Monte, y vos impugnás la pregunta, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer Cáceres, que es el juez? Decidir. No. No, defensa en juicio. Correr vista a la otra parte de la impugnación para que... Correr traslado no vista. Correr traslado de la impugnación. Correr traslado y bueno, en base a la Eso no respuesta es de la otra entonces parte, presencial, eso se envía. el juez determina. Pero estamos hablando de lo que se va a enviar. Lo que pasa es que para enviar, cuando se envía el pliego de preguntas terminado, listo. Después que en la ciudad donde está el juzgado de origen se agarraron las trompadas, los tiros, hasta resolver cuáles son las preguntas que van a ir. Bien. Entonces, para resolver cuáles son las preguntas, las dos partes tienen que haber tenido. Uno, la posibilidad de... A ver, ¿de qué? Formular las preguntas y de impugnar. Y de defenderse de la impugnación. Exactamente. Ahí está bien, De Monte. Las dos partes. ¿Qué quiere decir? Que si vos me impugnás mis preguntas y si vos agregás preguntas, yo que soy la contraparte, ¿qué tengo que tener derecho a? A la defensa de esas preguntas que da. No es la defensa de la pregunta, claro, sería la defensa. Entonces, respecto a las preguntas, De Monte hizo todo mal las preguntas. Re mal hiciste. ¿Yo qué es lo que puedo hacer, De Monte? A las preguntas que vos querés agregar al pliego están Impugnarlas. Impugnarlas. Y lo que vos me impugnaste todo a mí, ¿qué puedo hacer? Impugnarlas nuevamente otra vez. Defenderte, pero no sé cómo. Contestar. Hay contestar. Contestar es la palabra.
lo que vos de monte me impugnás, yo puedo contestar. Ahora, las preguntas tuyas las hiciste re mal. Entonces yo impugno. ¿Y vos te quedás mirando nomás al cielo mi impugnación? ¿O qué podés hacer? El traslado, primero. Te corre traslado y vos contestás. ¿Está? Y una vez que yo contesto, ahí recién pasa el juez y determina cuáles son las que se... El pliego terminado. Y puede agregar preguntas, puede decidir que saca las preguntas por más que hayan vos y yo ofrecimos, los dos nos impugnamos y los dos nos contestamos las impugnaciones, y el juez dice, no, esas preguntas van, esas no van, etcétera, etcétera. Bien. Este procedimiento que enseñé recién ocurre idéntico con los puntos de pericia de la prueba pericial que vamos a dar la clase que viene. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que ambas partes tienen que tener, por el principio de igualdad, debida defensa del juicio, la posibilidad de, si yo tengo la posibilidad respecto a un testigo que vive del otro lado del mundo, si yo tengo la posibilidad de ofrecer preguntas, mi contraparte tiene que tener la posibilidad de ofrecer preguntas. Si yo tengo la posibilidad de impugnar las preguntas que hace el otro, él también tiene que tener derecho a impugnarlas. Y si él impugnó, yo tengo derecho a defenderme y él tiene derecho a defenderse contestando mis impugnaciones. ¿Quedó claro? Profe. Sí. ¿Y el juez también puede eliminar algunas preguntas o no? Sí, eso es lo que expliqué recién. Eso es lo que expliqué. El juez puede decidir, a pesar de que vos casi le ofreciste 10 preguntas, del otro lado está Escalante, ella contesta, ofrece, te impugna, vos le impugnás, le contestás, ella vuelve a contestar, todo. El juez dice, de esas 10 tuyas, más las 10 de ella, no, solamente van 5 y 4 del otro. Chau. No, pero más allá de que me impugnen o yo impugne pregunta, ¿él también por motus propia puede? ¿Puede qué? Y eliminar alguna pregunta así que diga, bueno, esto no es conducente, ¿no? Y es lo que acabo de explicar, es lo que acabo de explicar, te estoy diciendo. Él puede hacer eso. ¿Está? Y puede agregar. ¿Está? Eso es lo que quiero que entiendan. Por el principio de igualdad y defensa del juicio, las dos partes tienen que tener la posibilidad de ofrecer, impugnar y contestar. Lo mismo ocurre, ya le estoy dando por adelantado, esto mismo ocurre para la clase que viene, para los puntos de pericia. ¿Está? ¿Quién era? Mega, ¿tus compañeros que dan eso? Yo soy Soli y la chica. Ahí está. Bueno, ¿quedó claro eso entonces? Sí, profe, super. Bueno, ¿qué más queda de testigo? Ahora. Sí, le escucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. La clase que viene queda el tema de caducidad y valoración de la prueba. Arrancamos la clase que viene con eso y después ya seguimos con pericial. ¿Está? Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? El pliego, bueno, les mando el modelo. En el campus virtual les mando el modelo del modelito. Ustedes lo bajan y la pregunta es, yo le voy a poner una pregunta a modo de ejemplo, una. Y todo el resto tienen que hacer ustedes, mínimo 5 o 6 preguntas. Las preguntas, como ya explicamos acá, las preguntas dirigidas a los testigos, no pueden ser jamás una pregunta que dé como resultado una respuesta que sea sí o no. ¿Está? ¿Estamos todos? ¿Entendieron? Bueno, y si Dios quiere les voy a subir, les mando el link de última al grupo de los delegados, el link cuando estén todo corregido, le mando un link de OneDrive para que ustedes vean o bajen, o ya veo por dónde les mando el link para que bajen los prácticos de demanda y contestación corregida. ¿Está? Profe. Sí. Un pliego de absolución de posiciones y uno de testimonial, o uno solo nomás de testimonial. Uno de absolución de posiciones, ese ya le expliqué la clase pasada. Y ahora... Y ahora el de la testimonial. Exacto. Bueno. ¿Ah? Bueno. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Bueno. Mega, ¿no acotaste nada? ¿Está todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Bueno, chicos. La clase que viene damos pericial. La próxima terminamos pericial si no terminamos y ya incluiría el repaso. Son 2. La tercera ya tenemos el parcial, ¿eh? Así que a ponerse a estudiar. Andrés, ¿algo que quieras agregar?
No. Nada. Suficiente. Bueno, ¿listo, chicos? Nos vemos la semana que viene, si no tienen ni una duda. Hasta luego. Bienvenido, Cáceres, al grupo, ¿eh? Primera vez te veo. Bueno, adiós, chicos. Chao, chao.